Teoría del conflicto. Esta es una introducción sobre lo que origina el conflicto en una organización. Antecedentes del conflicto. Aquí vamos a analizar la perspectiva de dos escuelas. Está la escuela clásica con las teorías macro y la escuela conductista con las teorías micro. La teoría del conflicto es una de las grandes escuelas de la teoría de sociología. Es considerada como el desarrollo que se produce debido a la reacción a la estática del funcionalismo estructural. Durante la década de 1950 y 1960, la teoría del conflicto proporcionó una alternativa al funcionamiento estructural. ¿Qué funcionamiento estructural? Tanto del hombre como de la organización. Pero ha sido superada recientemente por las teorías neomarxianas y la teoría del conflicto está íntimamente vinculada a la teoría de los juegos y a los estudios. También a las escuelas de la negociación. Los conflictos están divididos en dos grandes escuelas, como les dije anteriormente. Allí enfocan el conflicto social desde dos puntos de vista. La escuela clásica, teoría macro, y la escuela conductista, teoría micro. El enfoque clásico se centra en el nivel macro, específicamente en el análisis de las relaciones conscientes entre los grupos sociales. Los conductistas, por otro lado, se enfocan en el nivel micro y su preocupación central es el individuo, antes que pensar en el grupo. Los conductistas prestan gran atención a los factores inconscientes en la generación de los conflictos. De igual manera, la escuela clásica tiende a analizar gran número de variables para comprender un conflicto, mientras que el método de la escuela conductista se basa en aislar pocas variables y aplicarlas a un gran número de conflictos para comprender lo que ocurre con cada variable. Una vez analizado los antecedentes del conflicto, vamos a ver lo que son los conceptos relacionados con el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Es una pelea, disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que se contradicen. El conflicto puede darse en el ámbito de las relaciones interpersonales o a nivel social cuando se involucran muchas personas o grupos. Puede manifestarse a través de una discusión, malentendido, disputa, pelea y hasta la guerra. Pero no debe asociarse siempre el término de conflicto a la violencia, ya que puede involucrarla o no. No es per se, no siempre se da. Para la resolución de un conflicto, las partes en disputas tienen que llegar a algún acuerdo o negociación y en algunos casos aceptar que ninguno de los dos objetivos obtendrá satisfactoriamente la razón. Asimismo, vamos a adentrarnos en el concepto de violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional del poder físico o la fuerza, como una amenaza o hechos de daños contra otras personas o hacia uno mismo. También se puede ser violento contra grupos de personas o comunidades. Estos daños pueden ser físicos, sociales y pueden llegar a causar hasta la muerte. También pueden darse cambios o daños psicológicos. La violencia es todo acto que
que guarda relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas es el uso de la fuerza, tanto física como psicológica, para el logro de los objetivos y en contra de la víctima. Adicional a esto, puede ser catalogada como una agresividad patológica cuando en ocasiones es el ser humano quien utiliza los impulsos de agresividad con la intención de causar un daño a otra persona. La paz es una situación o estado en donde no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Tipos de violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia puede ser clasificada en 3 grandes grupos o categorías, de acuerdo a las características de quienes cometen estos actos. Estos 3 tipos de violencia son: la interpersonal, corresponde a la violencia familiar y de pareja. También incluye a la violencia entre ancianos, así como la violencia hacia menores y personas sin parentesco. La autoinfligida se refiere al comportamiento suicida y a las autolesiones que puedan hacerse las personas. La colectiva. En ella se encuentra la violencia política, social y económica. ¿Cuáles son las causas del conflicto? Las causas que desencadenan un conflicto pueden darse de manera individual o simultánea. Conflicto multicasual. Entre las más representativas están la falta o falla en la comunicación. Surge un conflicto entre las partes debido a un malentendido o a una falta de información. Discordancia de intereses. Surge un conflicto entre las partes porque cada una de ellas busca su propio beneficio o cubrir su necesidad, y esto va en contra de la otra parte involucrada. Discordancia de valores. Surge un conflicto porque las partes involucradas difieren en cuanto a creencias, costumbres o valores. Lo más común es la disputa por temas religiosos y temas políticos. Discordancia de roles. Surge un conflicto entre las partes involucradas, ya que una de ellas reclama o denuncia un avasallamiento en sus derechos en beneficio de la otra parte. Por ejemplo, un empleado le pide a su jefe que respete su horario de descanso. Desigualdades. Surge un conflicto porque una de las partes sufre una desigualdad social o económica que quiere eliminar. Muchas veces se dan situaciones conflictivas debido a la escasez de recursos, aunque la abundancia de un recurso también puede ser motivo de conflicto. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos reclama al gobierno por el incremento en el precio de los alimentos. ¿Cuáles son los elementos del conflicto? Todo conflicto debe contar con ciertos elementos. Entre ellos están los actores. Son las personas, 2 o más, que tienen intereses, opiniones o necesidades opuestas en un área o sobre algún punto de vista. Problema. Es aquello acerca de lo que las personas involucradas en el conflicto difieren. Puede tratarse de un problema específico o varios en simultáneo. Proceso. Es la forma en la cual se desarrolla el conflicto, las dinámicas y relaciones que se dan entre los actores, las demandas y responsabilidades,
la predisposición para la resolución o no del conflicto, los procesos de diálogo, negociación, las posibles consecuencias o manifestaciones derivadas por tipos de conflicto. Están los organizacionales. Este conflicto es un estado de discordancia entre los miembros de una organización producto de desacuerdos reales o percibidos, relacionados con las necesidades, valores, recursos o intereses de estos. En épocas pasadas, estas situaciones eran consideradas negativas en todos sus aspectos. En la actualidad, el conflicto organizacional se analiza como parte de un proceso normal y casi inevitable, debido a que las partes involucradas tienen una carga psicosocial importante. Este tipo de conflicto pudiera llegar a constituir una fuente relevante de oportunidades de crecimiento personal y organizacional, siempre y cuando se maneje con efectividad. De no haber solución puede significar el caos total en la empresa, pudiendo desencadenar graves consecuencias en la misma. En ningún caso, una situación de conflicto debe ser ignorada, pues incrementará el problema, con la consecuencia de impactar negativamente en el desempeño de la organización. Por esto es importante identificar las causas que lo originan y las personas que están involucradas. De ello depende planificar las estrategias. Otro tipo de conflicto es el social. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, es la falta de acuerdo entre dos o más personas. Sin embargo, siempre y cuando dicha falta de acuerdo persista en el tiempo, afectando de esta forma a un gran grupo de individuos, a lo que esta situación llega a generarles efectos negativos. A través de dichos conflictos se han ido desarrollando lo que se conoce como las teorías del conflicto social. Dichas teorías promueven, entre otras cosas, la necesidad de una intervención estatal que, por un lado, corrija dicha situación, a la vez que por el otro logre una auténtica integración social. Entre las situaciones del conflicto social se encuentran la corrupción, desigualdad social y económica, ausencia del Estado y falta de legislación y macroinstitucional, crisis económica, crisis naturales, pobreza, racismo, machismo, homofobia, entre otros. Finalmente, entre los tipos de conflicto están lo de armado internacional o los conflictos internacionales. Se originan cuando se recurre al uso de la fuerza armada entre dos o más estados, cualquiera que sean los motivos o la intensidad del enfrentamiento. Conflictos laborales. Estos se clasifican en distintos tipos. Según los implicados, pueden ser intrapersonales, tienen su origen en el conflicto de un empleado consigo mismo. Esto puede ser, por ejemplo, porque está inconforme con las tareas que le han sido delegadas, cuando el punto de vista que tiene el trabajador sobre la situación difiere de la visión de la empresa. Los factores causantes pueden provenir del interior de la persona involucrada, con respecto a sus creencias, valores, situaciones personales o familiares, o del entorno. El trabajador puede mostrar desinterés hacia ciertas actividades asignadas debido a ser contrarias a su visión personal, convirtiéndose en un problema, por cuanto mostrará resistencia a formar parte del equipo de trabajo. Conflictos interpersonales son aquellos que se dan entre dos o más personas, por ejemplo, por rivalidades.
ocurren cuando personas que laboran dentro de la organización, por tener puntos de vista diferentes sobre un mismo pensamiento, meta o tema, llegan a tener dificultades. Puede darse entre iguales o entre jefes, también entre jefes y subordinados. Pueden estar involucradas personas del mismo grupo o de grupos diferentes. Surgen por diversas causas, diferencias de personalidad, estilo, problemas personales, familiares, hasta factores organizativos como liderazgo, gestión y presupuesto. Conflictos intragrupales. Son conflictos que se dan dentro de un grupo, como lo es un área de la empresa, donde quizás sus miembros no pueden llegar a un acuerdo respecto a cómo dividir las tareas de trabajo. Aparecen dentro del mismo grupo y pueden generarse por diversas causas. Un ejemplo puede ser la relación existente entre los miembros antiguos y el nuevo trabajador, creando una discrepancia entre las expectativas del trabajador sobre cómo ser tratado y la realidad que percibe. También influyen causas como la mala comunicación, competencia interna, diferencia de valores, intereses, recursos escasos y choque de personalidad. Conflictos intergrupales. Suelen suceder por desavenencias entre los miembros de distintos grupos de la organización. Por ejemplo, porque no deciden qué área debe encargarse de una actividad determinada. Aparece entre dos o más grupos de la misma organización y puede atribuir a las diferencias en las prioridades de cada equipo de trabajo, al acceso a los recursos limitados, al control que ciertos grupos quieren ejercer, entre otros. Aquí puede ocurrir una tensión horizontal por la competencia entre funciones. Por ejemplo, departamento de ventas versus departamento de producción. También puede darse una tensión vertical por la competencia entre los niveles jerárquicos. Por ejemplo, la gerencia administrativa contra la gerencia o jefatura de despacho. Finalmente, dentro de este grupo están los conflictos colectivos, originados cuando los empleados muestran disconformidad con alguna decisión de la gerencia. Otro grupo de conflictos se basa según la causa que provoque el conflicto. Entre ellos están de relación, cuando existe una falta de entendimiento entre los compañeros de trabajo. De información, cuando no se comunica de manera adecuada, por ejemplo, los objetivos a lograr. De estilo, cuando no hay conformidad con la manera o las formas en las que se organiza el trabajo. De metas, si no existe un acuerdo o una conformidad respecto a los objetivos que deben lograrse en la compañía. Así, puede ser que algunos trabajadores sientan mucha presión, por ejemplo, por alcanzar metas consideradas muy exigentes. Están los conflictos de roles. Si no está claro el lugar de los empleados dentro de una organización respecto a las funciones que deben de cumplir, allí se generan conflictos. Finalmente están los conflictos según sus consecuencias. Estas pueden ser funcionales. Son aquellas donde el tema de fondo es de interés de la organización. Por ejemplo, un desacuerdo sobre cómo alcanzar un objetivo de ventas. Entonces, al solucionarse las diferencias, la compañía puede salir favorecida. Disfuncionales solo dificultan el desarrollo de la empresa. No tiene
como asunto de fondo algo que por sí mismo mejore el funcionamiento de esta. Por ejemplo, proceso del conflicto. Se encuentra el conflicto latente. En esta etapa existen factores que potencialmente podrían convertirse en detonantes de un conflicto. Las personas tienen diferentes ideas, valores, personalidades y necesidades que pueden crear situaciones en las que otros no estén de acuerdo. Esto en sí no es un problema, a menos que ocurra una disputa para exponer estas diferencias. Está el emergente. En esta etapa, el conflicto comienza a establecerse, ya que las partes involucradas reconocen que difieren en opiniones sobre un tema determinado, causando tensión y discordia. Otra etapa es la escalada. Si las partes comprometidas no pueden llegar a una resolución, el conflicto puede escalar e intensificarse. Esto quizás atraiga más personas a que se involucren, incrementando la tensión, llegando a crearse bandos de uno y otro lado. El estancamiento es una etapa en la cual hay un enfrentamiento descontrolado hasta el punto que ninguno de los participantes está dispuesto. Otra etapa es la negociación. En un momento del proceso, una o más de las personas involucradas en el conflicto se pueden dar cuenta de la necesidad de encontrar una salida. Durante esta etapa, las partes comienzan a negociar y considerar encontrar una solución. Llegamos a la etapa de la resolución, donde después de escuchar los puntos de vista de cada persona involucrada, los participantes a veces pueden llegar a una resolución del problema que enfrentan. Finalmente está la etapa de la reconciliación. Si las partes llegan a una solución, es necesario repartir las relaciones que pudieran haberse dañado durante el conflicto. Gestión del conflicto. Es un proceso sistemático para encontrar un resultado satisfactorio entre las partes en conflicto. Con la gestión del conflicto, un equipo, grupo y organización funcionan más eficazmente y logran objetivos. Sin ella, el rendimiento del grupo se ve afectado. El manejo del conflicto es menos acerca de identificar un problema que de establecer un proceso en curso con líderes dedicados a crear canales de comunicación abiertos, desarrollar relaciones de trabajo productivas, fomentar la participación, mejorar los procesos y procedimientos organizacionales, ayudar a los individuos a lograr resultados. La idea central en la gestión de conflicto es tener salida a través de una negociación. En el lugar de trabajo se pueden crear situaciones entre los compañeros y al gestionar los conflictos, ella puede ser solucionado de la mejor manera. Estilo de gestión del conflicto. Está el estilo de evasión o distanciamiento. Implica el abandono del conflicto, habitualmente alejándose y dejando su resolución en manos del azar. Puede ser eficaz en determinados problemas. También está el estilo de atenuación. Es la estrategia más pasiva. Supone fingir que todo va bien, aunque el conflicto siga ahí, encubriéndolo. No es un estilo eficaz en el largo plazo, llegando a ser muchas veces contraproducente. El estilo de imposición es el más agresivo de todos. Implica que si una de las partes del conflicto gana, la otra pierde. No se tiene en cuenta los intereses del contrario, lo que puede llevar
a la hostilidad. Este estilo es peligroso dentro de una organización. El estilo de negociación es la estrategia del compromiso o división de la diferencia. Cada una de las partes debe ceder en algún punto, otorgando así concesiones a la otra. Gracias a ello, todos ganan si se llega a un acuerdo. Finalmente, está el estilo de resolución de problemas. Técnicas de resolución de conflicto. Una posible forma de solucionar de manera amistosa un conflicto estaría compuesto por las siguientes fases. Elección de un grupo encargado de investigación y mediación en el problema. Luego se debe de establecer objetivos a alcanzar. Luego hay que priorizar dichos objetivos en orden de importancia. Seguidamente se deben de elegir soluciones consensuadas entre las distintas partes implicadas. Después hay que definir un plan para llevar a cabo dicha solución y finalmente se deben de valorar los resultados obtenidos. Si no son adecuados, se debe repetir el proceso, tratando de solventar los errores e insuficiencias. Formas de prevenir los conflictos. El Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid han publicado una serie de consejos con el fin de que puedan ser tenidos en cuenta por las personas que están implicadas en un conflicto laboral, dándole el nombre de formas para prevenir un conflicto. Entre ellas se encuentran: primero, mantener una comunicación fluida, clara y sincera, para fomentar el diálogo y la confianza entre las personas de una organización. Segundo, aislar el conflicto. Las disputas es mejor que se solucionen en privado, evitando en la medida de lo posible que se extienda y afecten a personas no implicadas. Lo ideal es que el protagonista del conflicto se reúna junto a un mediador para que cada parte exponga su punto de vista y así intentar encontrar puntos en común. Tercero, evitar culpar a quien actúa como mensajero o como intermediario. La persona que advierte de un conflicto no tiene por qué pagar si se desata la ira sobre los que tienen el conflicto en sí. Neutralizar a los trabajadores tóxicos. La principal función es crear problemas. Por esto hay que tener focalizados a esos trabajadores tóxicos y reaccionar a tiempo para evitar malos entendidos y conflictos. Quinto, puede ser una buena oportunidad para aprender. Sexto, realizar concesiones. Cuando hay dos posturas enfrentadas, alguna de las partes o ambas tienen que estar dispuestas a ceder un poco en sus posturas, ya que si no, difícilmente se solucionará el conflicto. Sexto, realizar concesiones. Cuando hay dos posturas enfrentadas, alguna de las partes o ambas tienen que estar dispuestas a ceder un poco en sus posturas, ya que si no, difícilmente van a solucionar el conflicto. Séptimo, practicar la escucha activa. No escuchar es un defecto del que adolece mucha gente. Saber escuchar es tan importante como saber expresarse. Para poder llegar a un entendimiento y solucionar un problema, es importante escuchar los argumentos del contrario. Solo así, mediante la escucha activa,
se podrá encontrar dónde reside el conflicto. Aceptar que puede existir distintos puntos de vista. En ocasiones se ven problemas donde no los hay. Las discrepancias que pueden surgir a la hora de enfrentarse una cosa, en la mayoría de los casos, no es un problema. Es parte de los distintos puntos de vista. Aceptar estas diferencias y no verlas como un obstáculo hará que no podamos ver a tiempo los males innecesarios. 9. Alcanzar acuerdos. Buscar y proponer posibles soluciones que satisfagan a todas las partes. Es la vía más sencilla de culminar con un conflicto. En ocasiones puede ser una buena solución dejarlo todo plasmado en un papel para que las partes involucradas vean que se ha llegado a un acuerdo. 10. No remover el pasado. Cuando se ha conseguido llegar a un consenso y se ha solucionado el problema, no conviene estar planteando más situaciones sobre la misma consecuencia. Todo llega, todo pasa y todo cambia. Por tanto, hay que encarar los problemas con vistas a que siempre se va a encontrar una posible solución.